Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Muy buenas noches y bienvenidos. Llega el momento para hablar de las noticias. La interceptación de audios en los que se escucha al fallecido ganadero José Hernández, conocido como el Ñeñe, hablar de dineros que supuestamente estarían destinados a la compra de votos para la campaña del hoy presidente Iván Duque, vuelve a poner sobre la mesa el tema de la corrupción electoral en el país. El presidente aún no se ha referido al asunto, pero sí lo hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien negó que esto hubiese sucedido. Ya los vamos a poner a ustedes en contexto de lo que dicen específicamente estos audios. Y si por ese lado llueve, Mauricio, pues por otro lado tampoco es que escampe mucho, y ese otro lado tiene que ver con ese informe del relator de los derechos humanos de la ONU, que ya presentó el informe sobre Colombia en Ginebra, pero en detalle. Paula, y con gran polémica de por medio, porque ustedes saben pues todos los pronunciamientos que ha hecho el presidente Iván Duque sobre la intromisión en asuntos internos de parte de la misión de la ONU. Bueno, a eso se suma el que el general Tortuga, el comandante de la policía, ha dicho, vea, a nosotros la ONU no nos consultó nada sobre el ESMAD, no conocen nada sobre los procedimientos del ESMAD. Es más, los invitamos a que vengan a conocernos. Vamos a comentar ambas cosas. La gran sorpresa del supermartes en los Estados Unidos es noticia hoy. Se llama Joe Biden. El ex vicepresidente logró quedarse con el mayor número de delegados que estaban en juego en estas primarias y suma cada vez más apoyos. También les tenemos el resumen de todo lo que allí sucedió. Y en Italia, Carlos, las cosas se ponen cada vez más difíciles por cuenta del coronavirus. ¿Qué va a pasar con esas competencias deportivas que ya están programadas? Pues Paula, la verdad muy complicado cómo se van a poder realizar todas esas pruebas. De momento van a ser a prueba cerrada, ya se están realizando. De hecho, incluso algunos se están suspendiendo, como el partido que hoy debía jugar Ospina con el Nápoles ante el Inter en Copa de Italia. Pues bien, de aquí hasta el 3 de abril, todos estos partidos, todas estas pruebas se van a hacer a puerta cerrada debido a las aglomeraciones masivas de la gente que pueda acudir, e incluso varias pruebas de ciclismo ya se están cancelando. El Giro podría estar en riesgo y también tenemos hoy nuevos datos de nuestro ciclista Fernando Gaviria. Hoy habló la hermana y dijo que se está enloqueciendo en su cuarto donde está haciendo cuarentena en los Emiratos Árabes. El coronavirus está golpeando definitivamente al deporte. Aquí comienza Red Más Noticias. Estamos listos y empezamos esta emisión de hoy hablando de la tormenta política que hay en el país. Varias interceptaciones telefónicas en poder de la policía y de la fiscalía pondrían en evidencia la existencia de un plan para financiar por debajo de la mesa la campaña política de Iván Duque en las elecciones a la presidencia de 2018. Se trata de interceptaciones que fueron realizadas al polémico ganadero y empresario José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil en mayo del 2019 en medio de un atraco. Las grabaciones se hicieron como parte de la investigación que se adelantó contra Hernández por sus presuntos vínculos con el narcotraficante de La Guajira Marcos Figueroa, conocido como alias Marquitos. Es allí donde un analista de las salas de interceptación descubre una conversación de el Ñeñe Hernández con otra persona de la cual no se conoce su identidad y en la cual hablan sobre cómo ingresar dineros para financiar la segunda vuelta presidencial. Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos. La interlocutora asegura que en ese sentido ya se habían gestionado 1.000 paquetes, que de acuerdo con los investigadores podría ser 1.000 millones de pesos. Yo conseguí 1.000 paquetes. Lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da plata y nadie va a saber. En las mismas interceptaciones se habla de que supuestamente se dieron instrucciones por parte de 2 personas a quienes identifican como Uribe e Iván para promover la campaña en La Guajira. Ante esta información, el expresidente Álvaro Uribe y la vicepresidenta rechazaron vinculación alguna con corrupción electoral y el fallecido Ñeñe Hernández. Ñeñe Hernández, no fui amigo ni conocido de él. Es posible que hubiera asistido a alguna reunión política. Son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron, los directivos del Cesar me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit. Ñeñe Hernández. Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie, lo mío todo declarado y lo del presidente Duque lo manejó Luigi con todo rigor. Ninguna práctica contra el sufragio, contra la limpieza en la participación electoral jamás la aceptaría ni Iván Duque ni yo. Que los dos estamos acá para transformar
la política, no para conectar con tantas prácticas políticas sucias que en el pasado desafortunadamente han deteriorado la política, han deteriorado la confianza ciudadana. Ante el descubrimiento, el analista investigador pide que se adelanten las investigaciones respectivas. Es de informar al despacho fiscal con base en los resultados de la interceptación de comunicaciones donde se evidencia actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte en las pasadas elecciones presidenciales. Razón a lo anterior, solicitó al despacho fiscal estudiar la posibilidad de compulsar a la Fiscalía de su competencia con el fin de corroborar las actividades delictivas que allí se refieren. José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe Hernández, abiertamente apoyó la campaña del hoy presidente Iván Duque. Y mucha atención que el fiscal general Francisco Barbosa acaba de pronunciarse justamente sobre ese supuesto plan para financiar la campaña política del presidente Duque. Esto fue lo que dijo. Esta fiscalía compulsará copias a las autoridades competentes para los fines pertinentes. Y vamos con otra de las polémicas del día. La fiscal que coordinaba la investigación del caso Odebrecht envió una explosiva carta al fiscal general luego de que le notificaran que le habían quitado el proceso. Hacemos contacto con Juan Carlos Giraldo. Chicho, buenas noches. ¿Y qué más dice la fiscal en esa carta? Paula, muy buenas noches. Pues se trata de una carta de 5 páginas en la que la fiscal Amparo Cerón se muestra preocupada y además sorprendida con la decisión. Asegura la fiscal en la carta que le preocupa que la decisión de quitarle el proceso de sus manos tenga que ver con las recientes decisiones judiciales en las que llamaba a declarar a políticos y empresarios del país. Se trata de una carta de 5 páginas que se conoció después de que el fiscal general reasignara el caso Odebrecht a la Fiscalía Delegada ante la Corte. La carta, firmada por la fiscal Amparo Cerón, que adelantó la investigación del caso Odebrecht, revela su sorpresa ante la decisión. Recibo con extrañeza dicha notificación, toda vez que en ningún momento me había sido expresada la decisión de apartarme del caso horas después de haber realizado una reunión que había solicitado de manera urgente con la señora vicefiscal general de la Nación. Agrega la fiscal Cerón que espera que su salida del caso no tenga relación con la decisión que trató de poner en conocimiento del propio fiscal general de citar a declarar a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Nunca tuve respuesta para lograr una interlocución institucional directa con usted, como lo requiere un asunto donde están involucrados personajes de la vida pública y política del país, así como extranjeros. Corrupción transnacional. Cerón señala que su salida del caso es, además de sorprendente, preocupante, pues asegura que como consecuencia de sus investigaciones fue víctima de un atentado en Chile, el cual la tuvo en coma inducido por 10 días, justo en los mismos días en los que murió el controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. La decisión del fiscal general y la carta de la fiscal Amparo Cerón generaron una gran polémica. Por eso el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hace pocos minutos dijo que lo único que se hizo fue fortalecer la investigación, una investigación que venía mal, pero además dijo que los fiscales no son los dueños de los procesos. Los fiscales que tienen los casos en la fiscalía no son dueños de sus expedientes. Me preocupa en grado sumo que haya personas en la fiscalía que después de que no le han dado resultados al país durante años en temas, hoy se presenten con preocupación porque estamos fortaleciendo estas investigaciones. Y lo digo de nuevo, como fiscal general de la Nación no voy a entrar en suspicacias ni en análisis puntuales frente a comunicaciones que me dirijan. Precisamente el fiscal general Francisco Barbosa ha dicho que en esta investigación se llegará hasta las últimas consecuencias y que en los próximos días presentarán los primeros resultados de la investigación, así como el nombre del funcionario que encabezará el grupo élite de la nueva investigación del caso Odebrecht. Investigación y información desde el búnker de la Fiscalía. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias por ese informe. Pues bien, Mauricio, lo que tenemos aquí son 2 situaciones bastante complejas
que involucran a personajes del más alto nivel en el país. Pues imagínense, por un lado, en lo que tiene que ver con las interceptaciones de estos audios, estamos hablando de presidente en ejercicio, expresidentes, excandidatos a la presidencia, en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el caso de Brecht, estamos hablando de expresidentes y de uno de los mayores empresarios con los que cuenta Colombia. Vuelve todo esto a poner como un manto de duda sobre el alcance de la corrupción electoral en el país, vuelve esto también a poner un manto de duda sobre si realmente hay independencia del Poder Judicial aquí en Colombia. Paula, yo creo que vale la pena separar los dos casos porque ambos son escandalosos, sin lugar a dudas, pero creo que tienen matices que los hacen diferentes el uno del otro. Agarremos el primero, ustedes lo vieron en la nota que hacíamos hace unos minutos. Tenemos un personaje siniestro, alias Marquitos, narcotraficante, de quien sería presuntamente testaferro el Ñeñe Hernández. El Ñeñe Hernández, en su momento esposo de la exreina de Colombia, María Mónica Urbina, que termina siendo asesinado en circunstancias un poco oscuras, dicen que para robarle un reloj en Minas Gerais, en Brasil, pero un poco oscuras dicen algunos porque pues, el asesinato para robarle el reloj parecía un acto demasiado grande para un robo de un reloj. Y el Ñeñe Hernández, que presuntamente era testaferro del narcotraficante alias Marquitos, termina siendo interceptado en otra investigación de otra índole por otro asesinato, una investigación de otro asesinato, interceptado del que salen las grabaciones que ustedes vean en la nota, que dicen esencialmente: a mí, Iván y Uribe me mandaron para Manaure, tenemos que ganar la Guajira como sea, número 1. Número 2, tenemos que conseguir plata para pasar por debajo de la mesa porque esto hay que ganarlo. Número 3, en las elecciones pasadas nos robamos una plata de Vargas Lleras que era para transporte. Bueno, eso es casi que una pincelada de color porque no tiene que ver con la parte central, pero imagínense pues el personaje. Y de esas 3 grabaciones que terminan siendo reveladas por la Policía Judicial, captadas por la Policía Judicial en otra investigación y reveladas, pues termina armándose este escándalo porque entonces la gente empieza a jalar y tratar de ver el Ñeñe Hernández qué relación tiene o con Iván o con Uribe o con la campaña de Iván Duque. Efectivamente, no solo aparece en múltiples fotos, pero uno le toman fotos pues hasta saliendo del baño. No solo aparece en múltiples fotos con el expresidente Uribe y con el presidente actual Iván Duque, sino un par de cosas un poquito que van más allá de la anécdota de la foto. El tuit, la serie de tuits, ustedes lo veían, en que el expresidente Álvaro Uribe lamentaba la muerte del Ñeñe Hernández sucedida en no sé dónde y si sé qué y ta. Después él aclara, me la pidieron unos políticos del Cesar. Yo no sé si al expresidente Uribe hay políticos que le digan qué es lo que tiene que escribir en Twitter. El político más importante del último 30 años en Colombia, que le manden a decir en Twitter cosas, bueno, pero ahí está el tuit por su lado. Y por otra parte, según revelaba Gonzalo Guillén, quien ha revelado buena parte de este escándalo, el periodista Gonzalo Guillén, también la invitación que se le hizo a la posesión de Iván Duque a el Ñeñe Hernández en mejor silla que muchos de los grandes personalidades de la política nacional. Agarren ustedes las piezas del rompecabezas, pongámoslo sobre la mesa y esperemos que la Fiscalía termine haciendo la investigación. Ya vieron al fiscal diciendo, vamos a remitir copias para los organismos pertinentes. Pues sí, es lo mínimo. Lo mínimo. Y el otro caso que involucra a la Fiscalía, ustedes lo veían también, en que una fiscal que llevaba, el tiempo verbal es muy importante, 3 años al frente de investigación, de una investigación de Odebrecht, termina siendo relevada de esa investigación de manera imprevista. El fiscal dice, aquí nadie es dueño de los procesos, aquí nadie es dueño de los expedientes. Yo creo que el fiscal tiene razón en eso. Si uno llega y trata de armar un equipo para hacer algo, entonces no puede mover a los que venían trabajando en ese equipo. Digamos que las cosas desde esa perspectiva puede ser que tenga razón el fiscal. Pero la fiscal Amparo Cerón dice que no sea esto porque yo ya había llamado a hacer una declaración juramentada al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Andrés Pastrana y al empresario Luis Carlos Sarmiento por la investigación que se estaba haciendo de presunta entrada de dineros en la campaña de
Juan Manuel Santos, y esto es muy importante. Estas tres figuras eran llamadas como testigos o como personas que podían conocer algo de la entrada de dineros en la campaña de Juan Manuel Santos, no como acusados de que les hubiera entrado plata a la campaña de ellos. Y ustedes recuerdan que fueron, entre otras cosas, el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana los que señalaban que la plata le había entrado a Juan Manuel Santos. La fiscal lo que hace es lo mínimo, y es decir, pues vengan y hagan una declaración juramentada en este caso. Creo yo que reconociendo el derecho que tiene el fiscal a cambiar su equipo, a poner en manos de otra gente la investigación, lo que sí le debe a la opinión pública colombiana es que si esas tres personas van en condición no de acusados, señalados y presuntos no sé qué, sino a atestiguar sobre un caso en el que es otra la campaña señalada, siga adelante con esas declaraciones juramentadas. Yo creo que si se eliminan esas declaraciones juramentadas, la sombra de sospecha sobre la salida de la fiscal Cerón es inmensa. Si se sigue adelante con ellas, que no debería haber ningún problema en la calidad en que están citados ellos, pues creo que el país quedaría muchísimo más tranquilo, sobre todo cuando se conozcan los resultados de esas declaraciones juramentadas. Buenas noches. Hoy se presentó el tan esperado informe del relator de las Naciones Unidas, Michael Forbes, sobre la situación de los líderes sociales en nuestro país. Las conclusiones de ese informe es que Colombia es el país de América Latina donde más asesinatos de líderes sociales se presentan. Dice el informe, que ha levantado bastante ampolla, que los responsables son disidencias de las FARC, grupos narcotraficantes, grupos armados ilegales, y aquí viene lo delicado, la policía y el Ejército Nacional. Esto fue lo que dijo el informe. La mayoría de defensores en Colombia están en peligro. Con esta frase inició Michael Forbes su diagnóstico sobre la situación de los líderes sociales en el país. El relator especial de la ONU advirtió que el riesgo ha aumentado tras la firma del acuerdo de paz. Quienes más están en peligro son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en los territorios y en particular los que están implementando el acuerdo de paz y defendiendo la tierra en materia de derecho y en pro de las comunidades de Colombia. Según la ONU, en los últimos 3 años, Colombia se ha consolidado como el país de la región donde más se cometen crímenes contra estas personas. Desde 2016 a junio de 2019, Colombia es el primer país con el más alto número de defensores asesinados en América Latina. Los perpetradores son la policía y el ejército, pero también los carteles de la droga y el crimen organizado, así como los excombatientes de las FARC. Y le hizo un llamado al gobierno colombiano a priorizar la implementación del acuerdo de paz y en particular el mecanismo para proteger a los defensores y la adopción de políticas públicas para que la policía respete y garantice el trabajo de los defensores en Colombia. La embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra rechazó algunas de las denuncias del relator. El Estado colombiano es el primer garante de la labor de los defensores de derechos humanos en su territorio y en ningún caso amenazas o restricciones al espacio cívico provienen de la institucionalidad democrática o del Estado de Derecho. Mientras que embajadores de otros países ante la organización respaldaron el informe. Continuaremos condenando fuertemente cualquier acción de intimidación, violencia, arresto o represión contra la sociedad civil y los defensores de derechos, y tienen nuestro apoyo para crear un ambiente seguro para estas personas. En su informe, Forbes también llamó la atención sobre el alto nivel de impunidad en los casos de asesinatos y amenazas contra los líderes y su continua estigmatización y criminalización. Obviamente, como era de esperarse, este informe, el informe Forbes, pues tuvo una reacción bastante airada del gobierno nacional. Textualmente dijo, es un informe que carece de objetividad. Fue a través de la Cancillería colombiana que el gobierno presentó sus reparos ante las críticas hechas por el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. La Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad en temas como la supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías. Para Colombia hay puntos que demuestran sesgos en la elaboración del informe. Y las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator. Aunque Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, recordó que los relatores deben cumplir con los requisitos de verificación de información para emitir sus conceptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando, por ejemplo, un informe habla de unas muertes sin mencionar nombres, sino que simplemente porque le llegó un rumor a la oficina. Hombre, me parece que
Colombia merece respeto. El gobierno aseguró que Colombia seguirá trabajando con la cooperación de las Naciones Unidas en políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores. Y a propósito de informes de las Naciones Unidas, el otro, el que se presentó aquí en Bogotá, el de la oficina que lidera Michelle Bachelet, que fuera presidenta de Chile, tiene que ver con el SMAT. Dice que no se están cumpliendo los protocolos que respetan los derechos humanos en esta fuerza antidisturbios. El director general de la Policía Nacional, el general Ate Ortúa, respondió hoy diciendo que ese informe tampoco está conociendo los protocolos de la policía. Esto fue lo que dijo. Habida cuenta que para hacer manifestaciones de ese talante ni siquiera fuimos visitados por ellos para tener una interlocución directa. Nosotros les ofrecemos toda la información disponible de la Policía Nacional. Es más, parecería que tienen desconocimiento de los propios protocolos que utiliza no solamente el SMAT, sino la Policía Nacional para el cumplimiento y acompañamiento de las protestas, que son los protocolos establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Esos fueron los dos informes que no le gustaron para nada al gobierno nacional. Y a propósito de molestias, les tenemos la declaración de la ministra del Interior. Acuérdense que ella ayer había dicho que había más muertes por robos de celulares que cifras de muertes, de asesinatos de líderes sociales. Una afirmación que no cayó para nada bien, pues la ministra dice que fue que la sacaron de contexto. No, yo no pediría excusa, es que yo no voy a pedir excusa. Yo pido excusa si a alguien ofendí con lo que dije, pero sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también. ¿Se sacaron de contexto las declaraciones suyas, ministra? Totalmente. Por ejemplo, no dijeron lo siguiente. No dijeron que el 70% de los esquemas de seguridad están en los líderes sociales y se lo merecen. No dijeron que uno solo que maten, un líder social que maten, es demasiado. Es demasiado. Bueno, pues aquí estamos mostrando la declaración completa de la señora ministra. Mauro, ¿será que alcanza para aclarar la confusión por lo que dijo ayer la ministra o no necesariamente? Pues Giovanni, yo creo que hay que separar aquí dos cosas que son distintas. La primera de ellas tiene que ver con esa comparación que hizo la ministra del Interior, Alicia Arango, entre muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos y asesinatos en robos de celulares. Yo creo que cuando ella dice que una vida vale tanto como la otra, tiene razón. Cuando ella dice que los dolientes de una y otra persona tienen el mismo dolor, tiene razón. Cuando ella dice que el país debe preocuparse por ambos tipos de muertes, tiene razón. Sin embargo, dicho lo anterior, hay algo distinto. El Ministerio del Interior tiene una oficina especial dedicada a los derechos humanos. Y dentro de las funciones del Ministerio del Interior es fundamental el velar por los derechos humanos, el velar por los defensores de los derechos humanos y el velar por los líderes sociales, entre otras cosas, porque en este país existe, en este momento, ustedes lo saben, todos lo sabemos, una permanente presión sobre los líderes sociales de parte de, ya sea grupos armados, ya sea las disidencias de las FARC, ya sea bandas criminales, ya sea, según el informe de Naciones Unidas, también en algunos casos, fuerzas del Estado. Y esas presiones hacen parte de la política. Y la política es el gran tema que ocupa el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior termina comparando un fenómeno que tiene que ver con la política formal, las fuerzas que amenazan el ejercicio de la política formal, las fuerzas que amenazan de manera oscura y de manera totalmente sangrienta a los líderes sociales que tratan de hacer una causa para defender a sus comunidades, y le parece que eso es idéntico a un robo de un celular, me parece que está pensando mal cuál es la función del Ministerio del Interior. Todas las muertes de los colombianos son dolorosas y una muerte no es más importante que otra, pero desde la función del Ministerio del Interior, desde la función de su Oficina de Derechos Humanos, desde la función del gobierno,
percibir que detrás de las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos hay un proceso político perverso, donde hay incluso fuerzas paramilitares, donde hay fuerzas que están por fuera del Estado haciendo este tipo de crímenes, y desconocer que eso es distinto a que de repente a mucha gente la terminen lamentablemente asesinando por robarle el celular, es perder de vista por completo cuál es esa estatura desde la cual el Ministerio del Interior debe analizar esta clase de problemas. Si bien es cierto, la ministra ha hecho esta comparación que parecería desafortunada, también es cierto que desde el gobierno se han blindado las garantías para los defensores de derechos humanos, para los líderes sociales, y también hay un plan gubernamental para protegerlos. Pero en sí, la comparación pues no fue la más acertada. Paula, siga usted adelante con más noticias. Pues mire, antes de ir con más noticias, Giovanni Mauricio, les complemento con un dato más. Por cuenta de esas palabras de la ministra del Interior, se ha convocado ya un cacerolazo. Se llama Cacerolazo por la vida de los líderes y firmantes de la paz que han sido asesinados. Ante el silencio del Estado, hagamos sonar nuestras cacerolas. Está convocado para mañana 5 de marzo. Va a ser en el Parque Santander, aquí en la ciudad de Bogotá, a las 6 de la tarde. Se empiezan a sentir entonces en la calle las reacciones por cuenta de las palabras de la ministra. Pasamos ahora a hablar del coronavirus porque Brasil confirmó un tercer caso en ese país y el contagiado es un colombiano. Hacemos contacto con Alexander Gómez para que nos cuente detalles de esta situación. Alex, con las buenas noches, ¿de quién se trata? Paula, televidentes, muy buenas noches. Se trata de un colombiano con 46 años que es administrador de empresas, que actualmente reside en la ciudad de Sao Paulo, pero que recientemente había hecho un viaje por varios países de Europa. Según lo que confirmó esta tarde el ministro de Salud brasileño Luis Enrique Mandetta, este colombiano viajó entre el 9 y el 29 de febrero del presente año a países como España, Italia, Alemania y Austria, y que actualmente se encuentra bien de salud, pero que se encuentra resguardado por las autoridades brasileñas. Pero mientras esto sucede con los colombianos en el extranjero, les contamos que acá en Colombia el Ministerio de Salud hizo dos anuncios muy importantes. El primero, por ahora descartan la llegada del COVID-19 a Colombia, y el segundo, anunciaron la instalación de 5 puestos de diagnóstico en 5 departamentos del país. Los anuncios del Ministerio de Salud se los presentamos en el siguiente informe. En medio de la creciente incertidumbre ante una eventual llegada del COVID-19 a Colombia, el Ministerio de Salud descartó casos confirmados. En este momento no tenemos casos. Con miras a enfrentar la llegada del virus al país, el ministro, en compañía de sus 37 secretarios de salud, ya tienen claro el camino a seguir. Se está afinando los procesos de detección de casos en puertos, fronteras y hospitales, en trabajo integrado con Migración Colombia. Se está pidiendo y se va a pedir a las personas una declaración de estado de salud. Entre las medidas que se adoptarán está la asignación de puntos regionales de diagnóstico en 5 departamentos, similares al que ya se encuentra en Bogotá para la toma y entrega de resultados en no más de 8 horas. Vamos a ampliar esa capacidad instalada a laboratorios departamentales. Bogotá, Antioquia la vamos a tener muy próximamente, Nariño, Valle y Atlántico. Y estamos haciendo toda una tarea con el ministerio, haciendo un esfuerzo financiero para, además de esos 5 laboratorios, poner a punto norte de Santander y Arauca. El ministro Fernando Ruiz reafirmó que el país no cerrará las fronteras. En el ejercicio que hicimos con Migración Colombia, hoy fue claro, cerramos una frontera por un lado y generamos un problema 10 veces peor de migrantes ilegales que no podemos visualizar, que no pueden llenar un formato, que no tenemos forma de verlos, de manera que no va a haber cierre de fronteras. La creación de una aplicación que sería lanzada la próxima semana y que le permita a los colombianos aclarar sus dudas respecto al coronavirus COVID-19 será otra de las estrategias. Y recordemos que hasta el momento van 6 países de América Latina los que confirman la llegada del COVID-19. Brasil confirma 3 casos, uno de ellos el colombiano que les contábamos al principio. Chile esta mañana confirmaba 2 nuevos casos para un total de 3. Ecuador esta mañana reportaba 3 nuevos casos para un total de 10. Todos relacionados con el mismo grupo familiar. República Dominicana también confirma un caso, a lo igual que Argentina, y en estos momentos las autoridades mexicanas atienden 5 casos. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias.
Ayer a esta hora hablábamos de la expectativa por el supermartes. Pues bien, hoy ya podemos decir que hubo sorpresa con la victoria del precandidato Joe Biden en 10 de los 14 estados. Tras los resultados del supermartes, la nominación demócrata quedó reducida a 2 nombres, Joe Biden y Bernie Sanders. Después de un inicio lento en las últimas 4 primarias antes del supermartes, el viento empezó a soplar a favor de Joe Biden, quien se impuso en 10 de los 14 estados. Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Virginia y Texas, uno de los más apetecidos por sus 228 delegados. Estoy aquí para informar que estamos muy vivos. Y no nos equivocamos al respecto. Esta campaña enviará a Donald Trump a empacar maletas. Esta campaña está despegando. Únanse a nosotros. Biden destacó su triunfo en el supermartes. Me siento muy bien, particularmente con Texas, Virginia, Carolina del Norte. Incluso me siento bien con California, aunque llegamos tarde al juego. Así que ya veremos, ya veremos. El senador por Vermont, Bernie Sanders, no arrasó como se esperaba. Conquistó el estado considerado la joya de la corona, California, otro de los más apetecidos con sus 415 delegados. Vamos a ganar porque la gente entiende que es nuestra campaña, nuestro movimiento, el que está mejor posicionado para derrotar a Trump. Y avanza en su campaña con fuerza. Lo que necesitamos es una nueva política que atraiga a la gente de clase trabajadora a nuestro movimiento político. Que atraiga a los jóvenes a nuestro movimiento político. Y que en noviembre creará la mayor participación electoral en la historia política estadounidense. Una carrera que apenas empieza y que con el paso de los días poco a poco se va definiendo la hoja de ruta. Y otra de las sorpresas de la jornada fue la renuncia de Michael Bloomberg como precandidato. Miren, esto no habían pasado 24 horas desde que aseguró en Miami que él no iba a renunciar cuando ya confirmó su dimisión. Bloomberg aseguró haber entrado en la carrera por la presidencia para vencer a Donald Trump y justifica que es por ese mismo motivo que se retira. Dice que de quedarse sería más difícil lograr el objetivo. Una tristeza, Mauricio, lo de Bloomberg, que se gastó un dineral impresionante de su muy abultada fortuna, pero pues claramente se lo gastó mal porque no logró calar su mensaje en el electorado. Pero concentrémonos en lo que viene, porque la resurrección de Joe Biden, que yo creo que la podríamos llamar así, pues es como un nuevo comienzo en lo que queda por esta carrera para quedarse con esa nominación demócrata, porque Sanders todavía está muy vivo también. Por supuesto que está vivo, y no solo está vivo en lo que queda hasta la convención demócrata en el mes de julio, sino que está vivo incluso en los resultados de este supermartes. Hay que tener presente que todavía hay condados de California que no han sido contabilizados y por lo tanto no se sabe exactamente cómo terminan quedando el número de delegados que ganó el uno y el otro ayer. Es probable, es muy probable que Bernie Sanders le saque una cabeza de ventaja finalmente a Joe Biden, que sin contar California, Joe Biden sí le llevaba medio cuerpo de ventaja a Bernie Sanders. Pero mientras esperamos esos resultados definitivos y sabemos cuántos delegados quedan de un lado y otro, sin lugar a dudas esto se puede calificar como la resurrección de Joe Biden, y lo habíamos dicho y lo hemos dicho en esta nota. Una resurrección porque pasó de ser prácticamente el hazmerreír en los debates previos, el que no salió con nada, el que no tenía ningún resultado en las primeras 4 primarias del Partido Demócrata que tuvieron lugar, o en las primeras 3 en realidad, que tuvieron lugar hasta antes del sábado pasado, a ser la figura que muy probablemente termine siendo el candidato demócrata. Y esto vale la pena contarlo en 2 o 3 actos. Primer acto, las elecciones del sábado pasado en Carolina del Sur, las registramos aquí en el noticiero. Sorpresa grande porque la magnitud por la cual Joe Biden le ganó a Bernie Sanders no se la esperaba a nadie. 50 contra 20, más o menos, o 48 contra 20, una diferencia brutal. Diferencia que hizo que la opinión pública cambiara su percepción sobre Joe Biden.
Los que terminaron decidiendo su voto tardíamente, así lo muestran las encuestas, le preguntan a la gente, ¿usted ya tenía su voto garantizado? Sí, ¿usted? No, yo lo definí al final. Los que terminaron definiendo su voto al final se fueron por Joe Biden en gran medida porque el sábado pasado vieron que era un candidato viable. Y termina Joe Biden de esta manera, ganando 10 estados en el supermartes del día de ayer. Acuérdense que el supermartes da más o menos la tercera parte de los delegados que finalmente eligen el candidato demócrata. Y aunque termine quedándose un poquito atrás, va a quedar muy cabeza a cabeza con Bernie Sanders, con 2 elementos adicionales que le jugaron a favor. El primero de ellos, el retiro oportuno antes de las elecciones de ayer de Pete Buttigieg, que era un candidato que estaba también como en la misma franja moderada de Joe Biden, por lo tanto le mordía y le competía por votos. Y lo mismo Amy Klobuchar, que terminaba siendo también alguien que podía robarle votos en ese momento a Joe Biden. Esos 2 retiros le daban a él más votos. Y el otro factor, sin lugar a dudas, el tremendo fracaso de Mike Bloomberg. Paula decía, se gastó una inmensa cantidad de plata. Paula es muy indulgente con Bloomberg porque no lo boleteó diciendo 500 millones de dólares ayer votados por la caneca. No, mentira, no fueron votados por la caneca. Ganó en Samoa Americana. ¿Dónde queda Samoa Americana? En la mitad del Pacífico profundo, por allá debajo de Hawái. Mejor dicho, 500 millones bien invertidos. Ahora que Bloomberg se retira, muy probablemente lo que vamos a tener es a Bernie Sanders con su electorado duro, con su electorado ferviente, con su electorado joven, con su electorado de la clase trabajadora, pero Joe Biden recogiendo a todos los votos de los moderados que se han ido retirando en el camino y haciéndole una tremenda pelea. Recordemos lo que hemos dicho aquí, a Donald Trump le conviene que sea Bernie Sanders porque dicen al final, no, que vamos a elegir un socialista en Estados Unidos. No le conviene que sea Joe Biden y Joe Biden cada vez se perfila mejor. Y mientras avanza esta muy apasionante campaña en los Estados Unidos, volvemos con noticias del país. El gobierno dio vía libre para que fabricantes de productos medicinales que contienen cannabis puedan ser comercializados. Estos medicamentos van a poder ser adquiridos con fórmula médica como un paliativo para reducir los síntomas de diversas enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud dio luz verde para la distribución y compra de preparaciones magistrales a base de cannabis, con la resolución 315, la cual fue firmada en las últimas horas por el saliente ministro encargado de Salud, Iván Darío González, se podrá a partir de ahora vender ciertos medicamentos que contienen base de cannabis. Tratándose de cannabis, el licenciatario de fabricación de derivados contará con el correspondiente cupo de fabricación para sus productos. Serían por lo menos 396 productos con este componente que ya pueden ser vendidos, eso siempre y cuando tengan una prescripción médica. Empresas que producen el extracto de cannabis medicinal celebraron la decisión. Buenas prácticas de manufactura farmacéuticas nos otorga el poder o la posición de poder exportar producto de cannabis medicinal de grado farmacéutico, refiriéndonos a todo lo que es la industria farmacéutica y distribuidores de industria farmacéutica. Estos cannabinoides han sido elaborados para manejar enfermedades tales como la epilepsia, el Parkinson y la fibromialgia, entre otros. Podemos sacar inhaladores, parches, podemos sacar gotas, podemos sacar pastillas de gel, dependiendo de la exigencia de cada uno de nuestros clientes y dependiendo sobre todo de las patologías que vamos a atender, desde dolores crónicos, esclerosis múltiple, cánceres, tumores, etc. El Fondo Nacional de Estupefacientes será la entidad que otorgue el registro y certificado de la eficaz fabricación de estos productos, que según el decreto no deberán tener más de 2 miligramos de tetrahidrocannabinol en su fórmula. Y nuestra pregunta del día justamente tiene que ver con este tema, tiene que ver con esta noticia que acabamos de contarles. ¿Está usted dispuesto a utilizar productos medicinales a base de cannabis? Participen en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Nos encuentran como @redmannoticias y ya saben que los leemos hacia el final de esta emisión. Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $51.58 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.17. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 2,11% a 1.544 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.458 pesos con 45 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.874 pesos con 10 centavos. La cifra es el 9% en que cayó la producción cafetera en el mes de febrero. Están representados en 1.000.000 sacos. Las exportaciones también se redujeron.
Ciesa, la decisión inteligente, presentó los indicadores económicos. Yo les propongo hacer un break en las noticias. Ustedes saben que aquí en este noticiero, en Red Más que una unidad investigativa y de noticias, somos una familia, somos un grupo de amigos que trabajamos con cariño, con amor, para llevarles a ustedes la información. Por eso para nosotros es tan importante celebrar la vida y celebrar la vida de nuestros amigos y de nuestros compañeros. Porque ayer a alguien, Paula, se le salió un datico por ahí, que estaba cumpliendo años ayer, hoy o mañana, Paula. Bueno, fue ayer, pero usted sabe Ayer. que la premura de las noticias, Sí. entonces que el supermartes y los datos iban y venían, pues no alcanzamos a celebrar como se debía, pero hoy todavía se puede. Sí, todavía se puede. Pues dejemos que la torta sea la que conduzca hacia el que está cumpliendo años. ¡Felicitaciones! Ay, 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 ¡Feliz cumpleaños, Mauro! Reina, ¡feliz cumpleaños! Muchas gracias, Mauro. Además con truquito. Deseo para cada velita. ¿Puedo decir unas palabras? Pero por favor. Lo que me preocupa es que el humo llega al de humo y La primera es que se caiga van al a aire. disparar las alarmas. La segunda es que en muchas ocasiones estas cosas son preparadas y en esta, como ustedes habrán visto que yo estaba mirando en el celular, que era lo que tenía que decir después, no podía ser preparado de ninguna manera. Giovanni arrancó, vamos a hacer una pausa y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Pero la tercera, yo no celebro el cumpleaños. Por lo tanto, me siento muy honrado, doblemente honrado, porque la gente que celebra cumpleaños está acostumbrada a que le digan aquí y allá por todos lados, sí, no sé qué. Yo no lo celebro, me siento doblemente honrado, pero además me siento abrumado porque estas berracas velas no apagan. Entonces, Mire, usted Me da pena, pero eso habla muy mal de usted, Mauro. Y van a estallar por lo que parece. van a estallar además. Y ya ve que me ven los dedos. Pero y mire, todo. para quienes conocemos a Mauricio, Giovanni, usted es testigo de esto, Carlos también, es verdad, Mauricio no celebra el cumpleaños, pero nosotros, usted sabe que le tenemos un cariño enorme, no queríamos dejar pasar esta no fecha podíamos, así nomás y queríamos compartirlo con los televidentes que usted sabe que lo quieren mucho. Muchas gracias. No, yo me siento muy honrado, muy agradecido y de verdad que, pues, ustedes en sus casas dirán, a mí qué me importa que ese señor esté celebrando el Ay, cumpleaños. no A nosotros crea, nos importa y nosotros valoramos y yo valoro mucho la Sople. amistad y no, pero sople, No, ¿qué? no soples que eso estalla. Nada. Feliz cumpleaños Yo en nombre de manejaría todo eso. el equipo periodístico, técnico de Redman Noticias. Tú sabes que te queremos mucho y que cumplas infinitamente hasta el año 1.000 millones. Muchas gracias, muchas gracias. Porque nuestro compromiso y su fidelidad nos hace crecer cada vez más. Hoy, en Red Más, celebramos con orgullo nuestras nominaciones a los premios India Catalina. Red Más Noticias, nominado a Mejor Noticiero Nacional, dirigido por Giovanni Celis. Efecto Pirri, Mejor Producción Periodística y Opinión, dirigido por Guillermo Larrota. La Tele Letal, nominado a Mejor Programa de Entretenimiento, dirigido por Rafael Noguera. Santiago Moure, nominado a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por La Tele Letal. Gracias a todos por hacer parte de nuestro crecimiento. Red Más. Estamos de regreso y es momento ahora de concentrarnos en nuestra pregunta del día. Vamos a recordarla. Esto interactuábamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. ¿Está dispuesto a utilizar productos medicinales a base de cannabis? Ya se da vía libre para que esto sea así en el país. Nos dice Joselito Caicedo Martínez. Ya los estoy usando con excelentes resultados. Las gotas me las enviaron de la comunidad NASA Oriente del departamento del Cauca. Qué interesante esto. Nancy Zamudio dice, por supuesto que sí, las plantas medicinales que vienen de nuestra madre tierra tienen efectos milagrosos. La mala hierba somos nosotros, los seres humanos, que acabamos con nuestra naturaleza y las utilizamos para envenenar a nuestra juventud. Y Nelson Humberto Ortiz de Garnica también participa, dice, si tienen un buen manejo y no causan adicciones, sí lo haría. Gracias como siempre a todos ustedes por participar. Llegamos así al final de esta emisión. Mañana tempranito, 6 en punto de la mañana, nos encontramos para que amanezcan ustedes y nosotros bien informados. Descansen.